recibir, Señor. Gracias porque podemos recibir a través de tu palabra, Señor. Y en esta oración te rogamos que tu Espíritu nos esté guiando, Señor amado. Gracias por tu verdad y tu palabra que se presenta a tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como venía diciendo, había una lucha o una condición en el corazón de los discípulos que Marcos menciona, pero en los otros evangelios no. Cada evangelio da un enfoque distinto y por eso, por respeto a la lectura, debemos ir a entender el otro aspecto, porque entre el verso 50, cuando el Señor se presenta a ellos viéndole andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces aquí el Señor está reafirmando aspectos de su divinidad, ¿no? Está usando el nombre de Dios, el yo soy. Está haciendo algo que solo Dios hace. Eso está en el Antiguo Testamento, en varios textos de la Escritura. Ellos, si lo conocían, la Escritura en su enseñanza, como buenos judíos, tenían que haber pasado en algún momento o entendido por algún lado que Dios anda sobre el mar. Eso está en la relación de los textos que ya hablamos en clases pasadas. Y el Señor anda sobre el mar y está mostrando un aspecto de su divinidad. En nuestros tiempos necesitaríamos que el Señor andara sobre el mar, pues en cierta forma sí, porque esto tiene su aplicación a nuestra vida. Aquí es donde hacemos la exégesis y aplicamos, mis amados hermanos, a nuestra vida el ejemplo que está acá en Marcos capítulo 6, 52. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan gloriosas, hermanos, y tan de buena esperanza, ¿no? Cuántas veces hemos orado, hermanos, pidiéndole al Señor que nos haga oír en algún momento de crisis, de dolor, de incertidumbre, enfermedad, ausencia, falta de trabajo, situaciones familiares. Hay tantas cosas que nos generan ese vacío, ese miedo, esa turbación, y queremos oír, quisiéramos oír su voz, pero el Señor ya está hablando a través de la Escritura, amados. Por eso tenemos que ir a su verdad, pero tenemos que ir con el corazón dispuesto, con el corazón preparado. Y aquí es donde entra la situación que vamos a ver algo, porque cuando Él dijo: soy yo, no temáis, verso 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Pero entre el verso 50 y 51 pasó algo que Marcos no menciona, y por eso vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 22. Porque Mateo va a hablar de otro aspecto de nuestra relación con Cristo. Marcos se enfoca en el estado del corazón. Una buena advertencia, hermanos, porque vamos a ver algo para no perder la idea y la oportunidad de hablar también del estado del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de nuestra propia alma, ¿no? El asiento. No estamos hablando del corazón humano, el físico, este motor que impulsa la sangre y revitaliza nuestro cuerpo, sino estamos hablando del corazón espiritual, el corazón que adora, el corazón que busca, el corazón que entiende, el corazón que sirve y el corazón que entiende. Ellos no, Marco lo dice, no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. En Marcos 8 creo que el Señor vuelve a mencionar este aspecto cuando Él mismo también los reconviene y les llama la atención. En Marcos capítulo 8, versículo 14, cuando ellos están hablando sobre el pan, habían olvidado llevar pan y no lo llevaban en la barca, solo un pan tenían. Marcos capítulo 8, versículo 14, y ellos discutían entre sí y diciendo, porque el Señor les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, una enseñanza espiritual. Y ellos estaban discutiendo entre sí. ¿Qué pasó? Que no compramos el pan para el camino y para el viaje. Miren la clase de entendimiento tan obtuso que ellos tenían en ese momento. Y es porque discutían entre sí, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Hermanos amados, el proceso del discipulado es un proceso paulatino y en crecimiento. Obviamente, mientras nos vamos acercando al Señor, nos vamos llegando a Él, conociéndole cada vez más, hermanos, nuestro corazón tiende, y esa es la norma, a sensibilizarse en mi dependencia de la palabra, a las herramientas que Él ha entregado para que mi corazón, porque tenemos una lucha,
las damas están hablando del tema de Efesios 6, la lucha espiritual que tenemos. Esta semana pudimos hablar con personas que están luchando en su corazón y pudo mi esposa aplicarle lo que está aprendiendo, que está muy experta ahora en eso, entendiendo Efesios 6, ¿no? Y yo les expliqué también sobre Corintios 10, sobre que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ellos tenían una fortaleza en su mente, tal vez la fortaleza del legalismo, tal vez la fortaleza de ver a Jesús diferente a como él en verdad quería verse, como Dios, el Señor. Tal vez muchos de sus discípulos que después le abandonaron no lo vieron como él dijo en Juan 6, el pan de vida que desciende del cielo. Tal vez como algunos pensaron, es el Mesías, pero al no verle como el Mesías, le abandonaron también. Sus corazones permanecieron endurecidos y se alejaron. Ese es un efecto del endurecimiento del corazón, hermanos, el alejamiento. Nos alejamos del núcleo que nos va a dar la vida o de la razón de resistencia y de crecimiento. En nuestra vida moderna se llama la iglesia, hermanos. Obviamente una iglesia doctrinalmente y bíblicamente correcta, tenemos que estar ahí para recibir la fuerza y el ánimo en nuestros corazones y que nuestros propios corazones vayan cambiando ese estado al conocimiento del Señor. Por eso vamos a ir a Mateo, ¿no? Vamos a quedar un ratico en Mateo, un buen tiempo en Mateo capítulo 14, porque entre el verso 50 y 51 de Marcos entra la escena de Mateo capítulo 14 desde el versículo 28 al 33. Aquí es donde vamos a empezar a ver a Pedro. No vamos a hacer un análisis psicológico de Pedro, no. Vamos a hacer un análisis espiritual de Pedro, o sea, la psiquis de Pedro, su psicología. Ya conocemos aspectos de su temperamento, de su carácter impulsivo, fogoso, irracional muchas veces. Pero yo quiero llevarlo más al aspecto de su búsqueda sincera del Señor. Pedro era un hombre que desde el comienzo en la lectura, por ejemplo en Juan se le menciona como cuando su hermano Andrés, Juan el Bautista, les presentó a Jesús. Su hermano va y lo busca y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro va, y es en ese momento en Juan donde el Señor cambia sus nombres, ¿no? Y le dice, ya no te llamarás Cefas, sino tu nombre será Pedro. Hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor cambia nuestra esencia, nuestra naturaleza, se llama nuevo nacimiento. Yo creo que fue aquí el momento donde Pedro nació de nuevo. En Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cambió su nombre. Y más adelante en Lucas capítulo 5, cuando el Señor hace el milagro de la pesca milagrosa, la primera reacción de Pedro ante ese gran milagro es, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Por eso el Señor lo tomó por digno de revelarle a él en Mateo capítulo 16 al 18, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y mire lo que dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solamente a él, porque los discípulos aún no lo habían comprendido. Y Pedro tenía, por esa razón, era parte del círculo íntimo del Señor. Estuvo en la transfiguración, en Marcos capítulo 9 se menciona, ¿no? Y Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, mostrándoles su gloria, hermanos, increíble, ¿no? Y ellos pudieron ver aspectos de la divinidad real de Jesús en ese momento. Pero ¿qué hace Pedro? Pedro, tan imprudente, llega y le dice, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, pero hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué? No sabía lo que hablaba. Aún así, hermanos, en la vida de Pedro nos enseña que el proceso de madurez es un proceso paulatino y en crecimiento. Eso nos enseña, hermanos, que debemos hacer un análisis en qué nivel de nuestro crecimiento y madurez estamos. Bueno, y vamos a tratar de ver eso a través de algunos aspectos acá de lo que habla del corazón. Mateo capítulo 14. Todo lo que estoy mencionando tiene que ver con un adelanto, digamos así, o como un recorderis de lo que Pedro es y que muchos de nosotros somos, así no tengamos el mismo carácter de Pedro. Tenemos inseguridad, tenemos temores, algunos son impulsivos. Nuestra fe siempre debe ser, una fe racional, reflexiva y no una fe irracional
y necia. Nuestra fe tiene que estar basada en, valga la redundancia, en fundamentos, en este caso la palabra de Dios. Y en el caso de Pedro, cuando él dice en Mateo capítulo 14, entonces entre el verso 50 y 51 de Marcos, entra Pedro aquí en el verso 28 y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Estaría él pensando lo que dijo? Bueno, la razón del enfoque de Pedro, de su fogosidad, no era tanto su locura para hablar. Yo lo hubiera pensado. Recuerden, la barca estaba en gran movimiento, las olas crecientes de tal vez la brisa, el temor que ellos tenían, precisamente también el cansancio que tenían por horas remando, el viento contrario. Y Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya así a ti sobre las aguas. Eso lo vamos a ver ahorita en estos contados momentos, si llegamos allá, obviamente, porque Pedro el impulsivo dice ahora, Pedro quiere relacionarse con Jesús. Por eso dice, ¿qué dice Pedro? En Mateo capítulo 14, versículo 18, Señor, calma la tempestad. No dice eso. Señor, quita los temores. Tampoco dice eso. Señor, apacigua la tormenta. No dice eso. Pero dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces esa es una buena enseñanza en cuanto a un buen discípulo. ¿Dónde está nuestra mirada? Pueden haber tormentas. Ahí vemos en la historia de Pedro lo que sucedió y vamos a ver algo. Pero desea relacionarse con Jesús. Un discípulo cuyo corazón se está sensibilizando, digamos así, porque todos estamos en un proceso. Empezamos con un corazón que es enemigo de Dios, un corazón que es duro, un corazón que en la misma palabra dice engañoso y perverso, y que debemos estar siempre vigilando, como dice la palabra en Proverbios: cuida tu corazón porque de él mana la vida. Pero también, si no lo cuidamos, de él, ¿qué puede emanar? ¿Qué puede salir? Muerte. Entonces nuestra tarea, hermanos, es vigilar este corazón, que es también llamado en la Escritura un enemigo que puede causarnos problemas. Pero también tenemos la esperanza, hermanos amados, que es un corazón que está o que ha sido transformado por el Señor. Pero esa transformación no es inmediata, no es automática, no es instantánea, son procesos. Por eso vamos a encontrar entre el pueblo de Dios, entre los discípulos más avanzados que otros. ¿Y qué hacer con los que están menos avanzados, menos maduros? Entonces no los podemos abandonar, porque el discipulado implica precisamente eso. Los más maduros van a ayudar a los menos maduros o los de menos entendimiento a conocer. Entonces Pedro va a empezar a probar su propia tormenta. ¿En qué momento Pedro pasa por una tormenta en realidad personal? Fue ahí, cuando dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse. Dije: aquí me llegó. Pero, ¿qué pasó con Pedro el pescador? Tal vez no sabía nadar, podríamos especular. La tormenta era, imaginemos, la clase de tormenta, no era cualquier cosa. Pero Pedro sintió que se iba hacia el fondo. Y algo bonito que dice el Señor, dice, Pedro no dijo: me tengo, ¿de dónde me tengo? No había de dónde tenerse, ¿no? Voy a nadar, soy pescador, soy buen nadador, regreso a la barca. No, Pedro lo primero que hace es, verso 30, Señor, sálvame. ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Qué hace el Señor inmediatamente? No lo pensó, ¿cierto? El Señor dijo: no, dejemos a ver si usted es capaz, resista la prueba. A ver, yo le estoy dando, usted es un hombre fuerte, usted es un pescador, usted... No, el Señor no quiere dejarnos que luchemos nuestras propias tormentas solos y sin seguridad. Por eso dice: al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. La palabra asió, ¿qué significa? Cuando dice asir, asió de él, lo agarró fuertemente. No fue como la cogita de mano, no, lo agarró con firmeza. Hermanos, cuando el Señor nos coge con firmeza, ¿cuándo seremos sueltos? ¿Cuándo nos soltaremos? Nunca, hermanos. El Señor nos tiene firmemente agarrados ahí. Porque vamos a ver a través de estos días, de estos jueves, dónde estaba la mirada de Pedro, ¿no? ¿Dónde estaba el corazón de Pedro? ¿Cómo ayudó Jesús a Pedro? Que fue lo que vamos a ver. Pero antes de eso, hermanos, el Señor les acaba de mostrar aquí en el verso 27, Mateo 14:27, tres razones para vencer el desánimo y la ansiedad. Aquí en este pequeño verso, que está relacionándose con Marcos, obviamente, Marcos capítulo 6, el Señor nos muestra tres razones
para vencer el desánimo y la ansiedad. ¿Cuáles son? La primera, sus palabras. ¿Qué fue lo primero que el Señor dijo cuando ellos vieron con temor lo que creían que era un fantasma? Cuando el temor está en nuestro corazón, hermanos, vemos irrealidades. No vemos gloria, por decir así, para usar el término espiritual. Vemos temores manifestados. Ellos lo vieron manifestado en una figura que pensaron que era un espíritu y un fantasma. Cuando nuestra fe está firme, no vemos un fantasma, vemos al Señor, que viene a nuestra ayuda y nuestro socorro, y siendo Él nuestra fortaleza, no viene a dejarnos que luchemos solos. Entonces, primera razón, sus palabras. ¿Dónde encontramos sus palabras ahora? Respuesta fácil, en la palabra del Señor, no en la palabra del profeta, del maestro. Ellos son simplemente instrumentos donde ellos deben hablar con mucha responsabilidad, y siendo profetas como el Señor espera que sean, maestros como el Señor espera que sean también, que directamente no engañen al pueblo, no lo desvíen, no sean profetas o maestros mentirosos. Entonces por eso tenemos que ir a su palabra. ¿Para qué? Para tener ánimo. Lo segundo que él dice en el verso 27, ¿qué es lo que dice? Tened ánimo, yo soy. ¿Se acuerdan la historia del hombre que va en el desierto y ve una zarza que no se consume? ¿Y qué es esto? Una zarza encendida. Y cuando se acerca la voz de Dios, ¿se acuerdan? Es la historia en Éxodo de Moisés. Y el Señor le encomienda a Moisés una labor maravillosa. Y lo primero que hace Moisés, en lugar de, habiendo sido preparado casi 40 años, entre las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Egipto, ahora está como un sencillo y desconocido pastor de ovejas. Tuvo que huir de su tierra o de su país, llamémoslo así, país adoptivo, después de que mató a uno que estaba violentando a uno de sus hermanos en la fe. Pero sin embargo, cuando el Señor le dice, vuelve allá y diles que van a salir, ¿él qué hace? Él presenta excusas, ¿no? Él empieza a decir excusas. Y la razón por la cual el Señor derriba todas sus excusas es: dígales quién soy. Yo soy el que soy. Dígale que yo lo envié. El nombre sagrado de Dios, el nombre impronunciable de Dios. Por eso el Señor lo usa aquí, y yo sé que ellos lo entendieron. Él usó el nombre divino, ¿no? Yo soy, porque esa es una forma en que vamos a vencer el desánimo y la ansiedad. Por sus palabras, ansiedad. Por sus palabras y el entender quién es Él. Yo soy. Y lo otro que Él hace es que estamos basándonos en Marcos, porque Marcos me dio esa primera entendimiento aplicación en Marcos 6, después que Él le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Inmediatamente hace algo en el verso 51 de Marcos 6, subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Eso es algo, hermanos, Él está en nuestra barca. La otra pregunta que ya hemos hecho también, y volvemos a hacerla: ¿está Jesús en nuestra barca? ¿Realmente lo invitamos en nuestras situaciones de crisis? ¿Realmente nos arrodillamos y clamamos a Él cuando situaciones en economía, situaciones en salud, situaciones en familias? El nombre y la razón que el Señor esté permitiendo en nuestra vida es enfermedad. Hay que tener cuidado con este asunto de la enfermedad, porque hoy día se está enseñando de una manera errónea que mi fe está por encima de mi enfermedad en cierta manera. Y algunas veces se culpa la no sanidad, por decir algo, con falta de fe. Y siempre hay que tener cuidado en esto, hermanos, porque el Señor siempre será soberano. Por ejemplo, recordaba el caso de Pablo. Pablo, ¿cuántas veces oró? Para que su aguijón fuese quitado. ¿Tenía el fe? Yo creo que sí, mucho más que tantos en la fe. Sin embargo, el Señor le dice que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es algo que Él quiere, es a través de estas situaciones, ya sea en enfermedad, porque lo usé como ejemplo, que no es que Él podamos ver desde Él su gracia que nos sostiene. Es algo que debemos tener, hilar delgado y tener mucho cuidado. Sin embargo, el Señor, estando en nuestra barca, también va a tomar nuestra fe para hacer su obra. Si es su voluntad y su soberanía, en el momento determinado sanará. Y si no, hermanos, démosle gloria al Señor en la situación que estemos. Y usted, el de enfermedad, que fue la que se me vino a mi mente, pero pueden ser muchas otras.
Entonces, hermanos, ellos estaban teniendo cansancio, habían prácticamente dejado de luchar por el cansancio desde que salieron casi a la tercera hora, casi la tarde del día hasta la novena. Estuvieron remando y remando, estaban cansados, tal vez resignados. Aquí tuvieron emocionalismo porque ellos, cuando el Señor calmó la tormenta, ellos dicen en gran manera se asombraron, en gran manera y se maravillaban, dice en Marcos capítulo 6. Estamos también en Mateo, obviamente, pero ellos hicieron algo en Mateo 14:33, que ya preguntamos el jueves anterior sobre esta ilógica espiritual, que ellos vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y cómo era posible que ellos le adoraran y diciendo eres el hijo de Dios si sus corazones estaban endurecidos. Es algo como hay que llamar la atención, porque se puede hacer varias aplicaciones de esto. La palabra endurecidos tiene que ver con el término entender. No quiere decir que estuvieran endurecidos por pecado, en cierta manera, ¿no? Como los fariseos que sí eran enemigos del evangelio de Cristo y sus corazones en verdad eran duros como la piedra. Ellos estaban endurecidos, pero ¿era por qué? ¿Qué dice Marcos capítulo 6? La razón verdadera de su endurecimiento. Porque no estaban entendiendo, no habían captado. Entonces su corazón adquirió cierto grado de resistencia a la verdad. No per se está diciendo que eran malos y perversos y enemigos, no. Eran hombres que estaban buscando muy honestamente conocer a su Señor. En ese momento, hermanos, desafortunadamente, porque no habían entendido, y muchas veces la palabra se explica, se enseña una y otra vez, y los hermanitos parece que no le entra por aquí, sale por acá, no se ve el resultado. Hermanos amados, pero hay que seguir persistentemente. El Señor tenía la maravillosa, obviamente en su divinidad, el maravilloso poder, hermanos, como dice en Lucas capítulo 24, cuando ellos, dice en Mateo, Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta es la misma historia que está en Mateo capítulo 28, cuando ellos dicen que le adoraron, pero aún dudaban. Sin embargo, el Señor aquí abre el entendimiento y al hacer esto, miren lo que sucedió, hermanos. Ellos salieron y predicaron la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, después de haberle adorado, verso 52 de Lucas capítulo 24, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ese es el resultado, hermanos. Cuando el Señor abre nuestro entendimiento, el resultado es este que vemos aquí en los discípulos. Ellos salieron entonces porque el Señor sí tomó sus dudas, pero ya no era la dureza de antes. Ellos ya habían visto al resucitado. Increíble cómo el Señor es tan misericordioso, porque Él los encomienda. En Mateo los encomienda a ir y a ser discípulos. El Señor es grande, Él toma nuestras debilidades. Si esperásemos a ser 100% perfectos en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo lo que es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para servirle al Señor, nunca lo haríamos. Nunca estaremos al 100% idóneas en ese aspecto de tenerlo todo perfecto. Siempre va a haber una lucha donde vamos a tener que estar dependiendo del Señor y conociéndole aún más. Los íntimos de Jesús eran sus 12. Obviamente habían más, por ejemplo en Marcos y en Mateo, creo que lo menciona también, si no tengo la relación acá. Creo que es Marcos capítulo, bueno, Él envía a los 70 a enseñar, ¿verdad? Y ellos regresan alegres porque a unos demonios se sujetaban en su nombre, ¿no? Y hay que tener también, hay que entender eso, aún con sus corazones en duda y un poco oscuros para entender quién era el Señor los usó porque ellos iban en el nombre del Señor también. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Mateo capítulo 14, versículo 28 a 31, del temor a la adoración, la fe que sale de la barca. Entonces, hermanos, cuando se habla de dureza en Marcos y en Mateo, vamos a ver eso también, tiene que ver con adormecimiento espiritual que impide que los discípulos interpreten correctamente o entiendan en su perspectiva correcta las obras de Jesús. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos acercamos, en nuestra adoración, en nuestra comunión personal,
claro, entramos con respeto y entramos con sinceridad, pero cuando escudriñamos la verdad de Dios, hermanos, tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos. Espero cómo les va en la lectura de la palabra de Dios. Yo ya arranqué con mi compañera, que es Elena, empezamos el lunes. No sé cómo van ustedes en la lectura, espero que con buen ánimo podamos terminar este reto de leer la escritura en seis meses, son 3 capítulos por día. Elena nos tocará correr porque Elena solo puede lunes y viernes, pero vamos ahí, lo importante es leer la palabra y ponerle el entendimiento, como dice en Esdras, ¿no? El entendimiento para comprender lo que también leemos. Y eso lo necesitamos, hermanos, cuando vamos a la escritura para conocer a Jesús. Tenemos que buscar entendimiento, no es simplemente una lectura ocasional y hay que tener mucho cuidado con medio interpretar lo que el Señor nos enseña según mi propia sabiduría. Hay que ser muy, muy cuidadoso. Por ejemplo, en el caso mío yo me cuido mucho de eso, ¿no? Primero yo busco hasta el cansancio, cualquier texto, si estoy centrado en un verso, por eso a veces me profundizo demasiado, porque es que yo no quiero que mi sabiduría, entre comillas, perdónenme el mal ejemplo, esté por encima de la sabiduría de Dios. Como decía, ya lo entendí y esto es así. No. Primero el Señor me convence a mí, y cuando ya me ha convencido por su palabra, realmente después de haberla como revisado toda, ya puedo decir el concepto de una manera más o menos correcta de lo que se entiende por el contexto, no de lo que yo entiendo. Entonces, puede existir una oración real, pero todavía una comprensión parcial. Entonces Jesús va trabajando en ellos paulatinamente. Él está trabajando en nosotros poco a poco. Entonces hay evidencia. Vamos a ver algo sobre la dureza del corazón, hermano, para hacer un llamado de atención. ¿Cómo está el corazón de ustedes? ¿Cada cuánto analizan ustedes a su corazón? Creo que voy a... usaré ese ejemplo que me viene a la mente. Mi suegro está en un proceso de cuidado por situación del azúcar, ¿no? Por diabetes grado tal. Pero él tiene que estarse periódicamente, no sé si lo hace con el aparatico todavía, ¿no? ¿Cómo hace él? Bueno, él tiene que estarse controlando su nivel de azúcar, así es fácil. Porque resulta que si su nivel de azúcar está bajito, él va a tener un efecto que lo puede enfermar y desmayar, por ejemplo. Y si su nivel de azúcar está alto, lo mismo, él tiene que mantener un nivel estándar para no tener efectos corporales. Y es lo mismo que podemos aplicar acá, nosotros que debemos estar constantemente midiendo el estado de nuestro corazón, qué tan duro, qué tan sensible está. Si lo dejamos avanzar en dureza, hermanos, vamos a tomar decisiones que deshonrarán su nombre. Vamos a vivir en desobediencia, vamos a justificar pecados, vamos a dejar de ser santos. Bueno, hay un sinfín de razones que hacen que la dureza del corazón nos lleva a olvidar al Señor. En Marcos 6:52, por ejemplo, los discípulos acaban de ver días atrás que el Señor, ¿qué había hecho? Multiplicó los panes y los peces. Días atrás, ¿qué había hecho? Levantó a una niña muerta. Días atrás, ¿qué había hecho? Liberó a un endemoniado, al gadareno. Días atrás, ¿qué había hecho? Calmó la tormenta. Y ellos no lo vieron, pero no lo entendían. Por eso siempre se menciona la acción más inmediata hacia atrás, que fue la multiplicación de los panes, como dice aquí en Marcos capítulo 8, en Juan, el Señor habla y explica la razón de esto. Pero hermanos, cuando nuestro corazón está endurecido, y para usar la palabra dureza, vamos a también usar lo que está en Mateo, ¿no? Endurecido, pero por falta de entendimiento, ¿no? Porque por no comprender. Entonces, eso nos puede llevar a olvidar la obra de Dios. Entonces, una manera de curar esto, ¿qué es? ¿Cuál sería una manera de evitar esto? No, hay una razón diferente. El punto es dureza que olvida la obra de Dios. Por ejemplo, los discípulos no se acordaron que el Señor había multiplicado panes y peces. Eso es un milagro. ¿Quién hace eso? Nadie lo ha hecho. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a empezar a evitar que la dureza del corazón nos controle, ¿cuál es? Recordar. Muy bien, Sebastián, dígalo completo. ¿Recordar qué? Lo que Dios ha hecho. Salmo, por ejemplo, el Salmo 139, por decir algo. Cuán grandes y maravillosas son tus caminos, Señor. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Echemos para atrás un poquitico, hermanos. ¿De dónde fuimos sacados? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué tenemos hacia la eternidad? ¿Podemos ver eso?
Ahorita no disfrutamos la salvación, solo está pensando en... Recuerde las cosas que Dios hace por usted si no tiene a Dios. Nosotros sí tenemos esa gran oportunidad, hermanos. Lo que éramos antes, lo que somos ahora. ¿Qué nos espera? Yo le hablé a él de la eternidad y... Amados, qué importante es recordar las obras de Dios. Eso ayuda a que nuestro corazón no se endurezca. Esa es una manera. Otra, hermanos, Marcos capítulo 8, versículo 17. Dureza que malinterpreta la verdad espiritual. Ya lo mencioné ahorita en Marcos, ¿no? ¿Aún no entendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Porque miren la clase de conclusión a la que llegaron. Estaban peleando por un pan. Tal vez la mogolla de 1000, tal vez el pan grandote, tal vez el que lo trajo y ese es mi pan, yo no lo como, no sé. Pero tal vez tenían hambre en el camino, pero el Señor les está hablando de algo mucho más profundo, que era cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes, ¿no? Y ellos dicen, nos estáis regañando porque no trajimos pan. Miren la clase, hermanos, cuántas veces hemos sido así. Y yo me he dado cuenta, y yo no digo que yo era así en el pasado, y si no me cuido lo puedo volver a repetir. Pero muchas veces cuando hablamos con algunos hermanos sobre aspectos espirituales, tristemente, pero no lo digo por la tristeza que desespera, sino por la tristeza que uno quiere, como que hay que trabajar en esto, ¿no? Hay que llevarlos a que conozcan más, porque uno muestra la verdad del Señor y lo interpretan por otro lado, estando clarita ahí. Es que uno les muestra, mire, aquí dice, y lo toman por otro lado. ¿Eso qué significa? ¿A qué nos lleva eso? Entonces, mis amados hermanos, esa es una advertencia, ¿no? Marcos 8, 17 ya lo había leído. ¿Aún no entendéis? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Entonces, confundieron una advertencia espiritual con una preocupación material. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y también la dureza que produce incredulidad en Marcos 16, 14. Jesús reprendió la incredulidad y dureza del corazón de ellos, después incluso de su resurrección. Hermanos amados, la influencia de la dureza del corazón sobre la mente, porque el corazón también va a afectar lo que pensamos, ¿cierto? Nuestra mente recibe, nuestra mente manda al corazón y el corazón devuelve a la mente, y lo que nosotros pensamos, hacemos. Ese es el fin. La inteligencia no actúa de manera neutral, su atención está dirigida por la voluntad, y hay un texto: aquello que el corazón elige, la mente lo contempla. Por ejemplo, vamos a un texto que Proverbios 4:23, ya lo he leído: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. En la vida son las decisiones, el rumbo, la conducta, fluyen del corazón. Por eso lo que el corazón mantiene termina gobernando lo demás. Donde el corazón pone la atención, la mente va a estar enfocada. Por eso en Colosenses capítulo 3 dice: pongan su pensamiento en las cosas de arriba, de donde vendrá el Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2, ¿no? Pongan su esperanza en eso. Y si nosotros ponemos nuestra mente en esas cosas, quiere decir que nuestro corazón también está centrado en este buen ejercicio que nos permite ver de una manera, aunque todo siempre es usando el término espiritual, con una realidad que aunque no la tenemos, hermanos, pronto la viviremos. Entender, hermanos, que está en Marcos capítulo 6, tiene que ver con analizar la evidencia y llegar a una conclusión. Eso entender, ellos no lo habían hecho. Vieron que Jesús multiplicó los panes y los peces, pero ellos no analizaron eso. Hermanos amados, concentrémonos, porque nuestra mente debe estar centrada en la palabra del Señor, ¿verdad? Ellos habían visto señales y no las entendieron. No conectaron esas señales con la identidad y la persona de Cristo. Y eso solo es posible cambiarlo por medio del Señor, hermanos. Solo el Señor lo cambió en Lucas capítulo 16. ¿En Lucas qué? Lucas capítulo 24, cuando Él abre el entendimiento. Motivo de oración, ¿cuál sería, hermanos? Un motivo de oración sencillo y directo, y que el Señor va a responder si nosotros oramos con fe y con fervientes. ¿Cuál es? Pero de acuerdo a este tema, sí. Abre mi entendimiento, Señor. En Santiago dice: ¿alguno está en falta de sabiduría? Pídala a Dios. Hermanos, a veces pedimos, sí, restauración, nuestra parte económica, nuestra salud, nuestras relaciones familiares, pero a veces olvidamos cosas que son tan personales y tan importantes como: Señor, dame entendimiento. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a entender esto, por Dios. Señor, ayúdame a comprender
lo que estoy aquí leyendo, por ejemplo, ahorita el domingo vamos a hablar sobre Tesalonicenses capítulo 5, sobre nuestra identidad. Capítulo 5, versículo 4 al 6. La identidad que nos separa de aquellos que recibirán el juicio del Señor en el día del Señor. De ellos. Mientras para nosotros el apóstol Pablo nos identifica de una manera distinta. Hermanos amados, eso solo es posible si entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Entender es la palabra. No simplemente repetir como un loro, por decir así, o automáticamente lo que el pastor o lo que el maestro dice. No, hay que ir a la Escritura. Si tienen dudas, háganla. Es bueno que preguntemos y no tengan temor de preguntar. Nada está oculto acá que no pueda ser revelado a sus corazones, hermanos. Y si hay dudas, por ejemplo, esta semana hubo unas dudas sobre Mateo, precisamente Mateo capítulo 14, sobre este tema que está ahí. Qué interesante poderlo analizar de una manera profunda y comprender Mateo 17, es Mateo 17 del versículo 14 al 21. Cuando Jesús sana a un muchacho lunático, cuando él habla, si tu poca fe fuese como un grano de mostaza, habla de este principio. Y hay unas situaciones aquí que es bueno entenderlas en su contexto general y no tener miedo a llegar a conclusiones que la misma Escritura nos va a respaldar, ¿no? Es que a veces tenemos miedo de llegar a una herejía doctrinal. No, mientras no toque al Señor, hermanos, podemos entenderlo de una manera fácil, en su matiz correcto, lo que el Señor quiso decir, por ejemplo, oh generación incrédula y perversa. Obviamente él se refería a la multitud que no entendía, pero también a sus discípulos que no fueron capaces de liberar a un joven de su esclavitud. Y es por eso que él habla aquí de vuestra poca fe. Y habla del tamaño de la fe, pero también habla del objeto de la fe. Y habla de algo más, son tres cosas que serían bueno analizar cuando podamos estudiar Mateo. Ese aspecto de que este género no sale sino con oración y ayuno. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6 nos manda hacia los espíritus a hacer ¿qué cosa? Hacia los espíritus. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Efesios 6. Saque demonios. ¿Dice Efesios 6? No dice Efesios 6 aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice Efesios 6? ¿Cómo? Resistid, ¿no? Efesios 6:10, ¿no? No tenemos lucha. Habla del arma este momentico. Pero hermano, lo que el Señor está mandando es, claro, algunos tendrán esa tarea, en algún momento tendremos que enfrentarnos a ese aspecto de tener que usar el nombre del Señor para expulsar un demonio. Pero hermanos amados, recuerden, los discípulos sacaban demonios, ya aún no habían llegado aún no habían sido aquí no habían llegado a Marcos 6 y a Mateo acá donde dicen sus corazones estaban endurecidos. Sin embargo, ellos pudieron sacar demonios. ¿Cómo lo hicieron? Porque el Señor fue en su voluntad y en cierta manera obró el Señor a través de ellos. Pero sí es necesario venir preparados de dos maneras. Ya me fui un poquitico a Mateo. ¿Cuál es la preparación? Para enfrentarnos ante esas huestes en realidad no somos exorcistas profesionales, ¿no? Estamos llamados a resistir al enemigo, pero hay momentos en que es necesario reprender. Nosotros lo hemos tenido que hacer por situaciones personales y particulares en el nombre del Señor, esas influencias y esa carga espiritual que se siente en algunos momentos donde uno sabe que el enemigo está ahí rondando, pero eso no sería posible en cierta manera llegar a ese grado de victoria o de efectividad si no hacemos dos cosas. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 17, versículo 21? Este género no sale sino con oración y el ayuno. Pero el ayuno no dice no voy a comer nada y ahora que demonio que se tenga. Eso no significa, hermano. El verdadero ayuno que habla la palabra lo dice claramente cómo es el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno también es centrarme, apartar mi tiempo, apartarme para el Señor. Ese es un aspecto del ayuno que nosotros como iglesia no hacemos y deberíamos hacer, hermanos. En algún momento atrevernos. El ayuno no debe ser forzado, debe ser obviamente voluntarioso, pero también entendido. Y el ayuno no es abstenernos de comer, no es simplemente solamente eso. El ayuno admite muchas otras facetas. Pero esto es para indicarles, hermanos, que en nuestra lucha contra estas huestes o ante la dureza en el corazón de otros, tenemos que ir preparados con mucha oración y ayuno delante del Señor, preparándonos previamente
para enfrentarnos cuando llegue el momento ante estas situaciones de dureza y de maldad. Ahora, hermanos amados, porque de igual manera ya tenemos competencia y ya interfiere un poquitico en lo que estamos diciendo. Vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de que nuestros corazones correctamente vayan a enfocar nuestra mente también en lo correcto, de no ver los temores, sino ver al Señor, de no ver la tormenta sobre nuestro costado, sino ver al Señor, ¿no? Por eso pidámosle al Señor que nos permita entenderle y conocerle más y más y más. Entonces, hermanos, no nos sorprendamos. Si Él tiene autoridad sobre el pan, por ejemplo, y sobre el mar, sobre la tempestad, sobre los elementos, ¿cómo no va a tener autoridad sobre las demás cosas que nos puedan estar afectando en lo personal, en nuestras propias tormentas?